Ya estamos de vuelta. Gracias por tu preferencia. Están escuchando Rompiendo Cadenas. La entrevista en Rompiendo Cadenas. Esta es la entrevista de la semana. Estamos juntamente con el doctor Alex Chamán desde Bolivia para el programa Rompiendo Cadenas. ¿Cómo estás, Alex? Primero, muy buen día, estimado Osvaldo. Estamos aquí bastante bien, es decir, con mucho optimismo, mucho entusiasmo, y queremos retransmitirlo a toda tu selecta audiencia de este importante programa que precisamente rompe, en el buen sentido de la palabra, las fronteras, hermana a nuestros pueblos, y en ese entendido saludar muy cariñosamente a la audiencia tuya de Rompiendo Cadenas. Iniciando con esta programación, las comunicaciones con todos los compañeros en Latinoamérica, esta sección especial de Rompiendo Cadenas en este año 2016, estamos iniciando las comunicaciones justamente con Alex para tratar de cómo está el gobierno de Evo Morales y en estos momentos de elecciones. Ese es un punto. Después vamos a ver el punto sobre el conflicto fronterizo entre Bolivia y Chile, que se refiere al tema de la salida al mar. Tu luz, la lucha va a comenzar. Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré, volveré. Volveré, seremos millones. Volveré, 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 seremos millones. Nuestro rugir ya nunca nos callarán. Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció.
Por la sangre de nuestros antepasados que lucharon por nuestra libertad, por aquellos que fueron traicionados, torturados, asesinados, por nuestras mujeres y nuestros niños, por Tupac Amaru, Concha Divín, Daquileva, Bartolina Sisa, el Che, Chico Méndez. Por ellos nace hoy el sol de justicia en el Abya-Yala y nuestra América India vive. Están escuchando Rompiendo Cadenas. Estamos juntamente con el doctor Alex Chamán desde Bolivia para el programa Rompiendo Cadenas. ¿Cómo estás, Alex? Primero, muy buen día, estimado Osvaldo. Estamos aquí bastante bien, es decir, con mucho optimismo, mucho entusiasmo, y queremos retransmitirlo a toda tu selecta audiencia de este importante programa que precisamente rompe, en el buen sentido de la palabra, las fronteras, hermana a nuestros pueblos, y en ese entendido saludar muy cariñosamente a la audiencia tuya de Rompiendo Cadenas. Iniciando con esta programación, las comunicaciones con todos los compañeros en Latinoamérica, esta sección especial de Rompiendo Cadenas en este año 2016, estamos iniciando las comunicaciones justamente con Alex para tratar de cómo está el gobierno de Evo Morales y en estos momentos de elecciones. Ese es un punto. Después vamos a ver el punto sobre el conflicto fronterizo entre Bolivia y Chile, que se refiere al tema de la salida al mar. Primero, ¿cómo está la situación de las elecciones? Nos llega acá muchos comentarios, algunos análisis, que hay mucha injerencia de los partidos de Chile, interés chileno, en la oposición de estas elecciones en Bolivia. La oposición se ha constituido fuertemente con apoyo financiero chileno y norteamericano. ¿Es cierto eso? Bien, primero, estimado Osvaldo, dejar en claro que en el mes de febrero aquí en el país se va a desarrollar un referéndum, una consulta nacional con el propósito de que se determine si es que la población está dispuesta a hacer una enmienda en la nueva constitución política del Estado plurinacional o no. ¿En qué consiste esta modificación o enmienda? En que el gobierno está planteando la posibilidad de irse a un nuevo mandato, pero la actual constitución dice que no se puede. Por consiguiente, si gana el sí, se podría hacer una enmienda, modificación a la actual constitución, de manera tal que para el año 2019 el gobierno de Evo pueda volver a postularse, y en el supuesto de que ganase el no, simple y sencillamente no hay ninguna enmienda o modificación. Por consiguiente, el señor Evo Morales y compañía termina su mandato en el 2019 y ya no se vuelve a repostular. En ese entendido, insisto, se va a realizar un referéndum para el mes de febrero, y precisamente estos últimos días, estoy hablando de ayer, anteayer, han habido varias encuestas nacionales, por cierto, encargadas por importantes medios de información, comunicación, sobre todo en el plano de televisión y radio, y fíjate, una da como ganador al sí, que favorece al presidente Evo Morales y compañía, pero la otra da como ganador al no, que más bien favorece a que no haya ninguna modificación o enmienda. ¿Eso qué quiere decir? Que la situación en cuanto a intención de voto estaría polarizada. Más o menos habría, como se suele decir, un empate técnico, en el entendido de que no hay una opción ganadora de manera fácil, sino que la diferencia sería pequeña entre una y la otra. Ahora,
El gobierno ha intensificado una campaña por el sí y lo está haciendo a lo largo y ancho del país, y la oposición también con aquella gente que plantea de que el presidente Evo ya está gobernando suficiente tiempo y debe dar paso a otras fuerzas alternativas, también está empezando estos días su campaña. En ese entendido, como muy bien lo has dicho tú, por ahí han habido algunas voces que estarían denunciando que habría injerencia de algunos sectores chilenos, injerencia de algunos sectores estadounidenses, etcétera, etcétera, y en lo personal me parece que no la hay, al menos abiertamente. De repente, por ahí, como se suele decir, por lo bajo, pero en términos abiertos, todo hace indicar que no habría una injerencia principalmente de parte de Chile. Ahora, de que hay injerencia de parte de Estados Unidos, yo creo que siempre la ha habido y no tendría que ser la excepción este periodo de consulta, el momento en que no la haya. Por consiguiente, yo me animaría a decir que sí hay una injerencia indirecta por parte de los sectores más recalcitrantes de Estados Unidos, que siempre han visto en América Latina como su patio trasero. No hay que olvidar que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus exministros que ejercieron represión, masacres y genocidios están como refugiados en territorio estadounidense, y de una u otra manera estos están haciendo algo de campaña. Por consiguiente, diríamos que sí hay cierta injerencia, especialmente de sectores reaccionarios bolivianos que están asentados en territorio estadounidense, y por qué no decirlo también de ciertos sectores de Estados Unidos que se intrometen en el asunto interno de manera, para que se me entiendan, disimulada. Pero por otro lado, mi estimado Osvaldo, hay que dejar bien en claro que acá la llamada oposición está muy dispersa, atomizada, no tiene capacidad de organizarse como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Argentina, y eso hace de que muchos sectores populares, si tú quieres, inconformes con algunas políticas del gobierno actual, estén por cuenta propia armando todo un bloque por el no, y a eso se suma la oposición dispersa. Sí, justamente para poder analizar ese aspecto, ¿cómo ves esa oposición? Me dices que está dispersa, pero ya unos años anteriores, cuando estaba la Media Luna y estaba el oriente boliviano de Santa Cruz, que querían dividir el país de Bolivia, esa política de algunos grandes terratenientes en Bolivia, ¿tienen injerencia política o eso se ha desvanecido, se ha diluido, esa intención política de que también tienen intereses de Brasil en la economía boliviana? Y también en el aspecto en el hipotético caso de que ya no estuviera habilitado Evo Morales en las elecciones, ¿quiénes estarían a la cabeza entonces de un próximo gobierno? Y en todo caso también, ¿quiénes se están proponiendo como para participar en estas elecciones en la oposición? ¿Cuáles serían las cabezas más resaltantes en Bolivia? Ya, primero, mi estimado Osvaldo, el 16 y el presidente Evo y compañía van a estar en el gobierno hasta el 2019. Ojo, 4 años por delante prácticamente quedan para que sigan en el gobierno. Segundo, la oposición boliviana actual, muy dispersa, desorganizada, atomizada, fragmentada, estuvo gobernando el país prácticamente hasta el año 2003. Hasta el 2003. Esta derecha proimperialista, antipueblo, antinacional, etcétera, etcétera, es la que en todas estas décadas se ha hecho del poder con el propósito de multiplicar sus ganancias, utilidades en desmedro de la nación boliviana, de la sociedad boliviana en su conjunto, y por supuesto también en contra del mismo pueblo. Eso explica por qué hoy por hoy Bolivia sigue siendo el país más atrasado, más pobre de la región.
Todo eso, que quede bien claro, es producto del ejercicio gubernamental de la derecha durante décadas, incluso durante más de un siglo. Esa derecha es la que llevó al neoliberalismo aquí en el país en el año 85 y nos dijo: Bolivia se nos muere. Y para que no se nos muera hay que llevar adelante una política de ajuste estructural, una nueva política económica que en palabras sencillas era el neoliberalismo. Nos dijeron en agosto del 85 que con el neoliberalismo Bolivia iba a entrar a la modernidad, a una mejor redistribución de la riqueza social, a mejores oportunidades de fuentes de trabajo, por consiguiente mejor calidad de vida, uso de derechos y beneficios en función de cualificar las condiciones de vida, pero al poco tiempo, a los pocos años, fue todo lo contrario. Se recrudeció el hambre, la miseria, el desempleo. Imagínate tú que la pobreza llegaba casi al 70%, de cada 100 bolivianos 70 en la pobreza, 55 en la extrema pobreza. Es decir, esa derecha cavernaria, esa derecha neoliberal, prácticamente sumió al país en lo más retrógrado, en lo más arcaico para la nación y el pueblo. Pues bien, en el 2003 se levanta el pueblo boliviano, particularmente el pueblo de la ciudad del Alto y de La Paz, y desencadenan un alzamiento, una rebelión popular, mediante la cual movilizan a casi todo el país. El país estaba en vilo, movilizado, tomas de carreteras, huelgas de hambre, movilizaciones, ejerce el Estado mediante sus fuerzas represivas una represión inmisericordia que arrojó decenas de muertos, heridos, etc. Producto de aquello, el gobierno proimperialista de Sánchez de Lozada y compañía tuvo otra que dejar abandonar el país, y hay una sucesión presidencial. Se dan elecciones en el año 2005 entre el presidente Evo Morales, que encamina hasta cierto punto una política antiimperialista, una política en función de las demandas de los sectores populares, puesto que la lucha se orientaba a aquel objetivo, y además el gobierno de Evo Morales comienza a encaminar en el plano del reformismo un conjunto de políticas para mejorar la situación del país. Hoy estamos 2016 y en general es cierto que el país ha avanzado, ha mejorado, está más estable, hay más progreso, hay más bienestar, hay algo de mayor desarrollo, pero como estamos en la democracia liberal, o si se quieren, la democracia burguesa representativa, en medio de todos esos avances también han habido algunos problemas, algunos asuntos muy serios en cuanto a corrupción en instancias del gobierno, y eso es lo que está siendo muy bien manejado por sectores que se oponen al continuismo del presidente Evo Morales, y lógicamente también lo utiliza bastante eficiente la oposición. Muy bien, ese es el panorama muy en general. Entonces, a la pregunta tuya, ¿qué podemos decir? Que en todos esos años del gobierno de Evo Morales se ha demolido a la oposición. Se la ha demolido a tal nivel que hoy prácticamente, si existe, es una oposición chata, enana. Además, dispersa. Cada cual de los líderes opositores están con sus afanes de poder, y eso hace que en las elecciones uno vaya por acá, el otro por allá, y así sucesivamente. No tienen capacidad de aglutinarse, y lógicamente que eso favorece no solamente al gobierno de turno, sino también a los sectores populares avanzados que no quiere que la derecha nuevamente tenga fuerza en la política boliviana, y por consiguiente tenga representantes fuertes que mañana más tarde puedan hacerse cargo del gobierno en términos inmediatos. Entonces, hoy por hoy hay líderes de la oposición, pero esos líderes están muy bien identificados por la población boliviana. Son líderes que en el neoliberalismo desempeñaron papeles protagónicos. Por tanto, al estar identificados, como que la población en general les da la espalda, no les da su apoyo, y eso se refleja fácilmente en los últimos procesos electorales. En ese entendido decimos contundentemente
que los líderes de la oposición están quemados, están reconocidos como tales, y eso hace de que en términos inmediatos no representen peligros inmediatos para la llamada izquierda, para los llamados reformistas. Y una última cosita, el gobierno, para bien o para mal, lo que ha hecho en estos últimos años es asimilado, ojo con ese término, asimilado a muchos líderes de la oposición. Eso de alguna manera tal vez pueda comprenderse políticamente, pero hay muchos sectores de la población boliviana que no lo asimilan, es decir, no lo entienden, no lo comprenden. Para que me entiendan mejor, y solamente unos segundos, el gobierno durante la última década, prácticamente de manera sistemática, progresiva, ha demolido a la oposición, pero también ha cooptado, ha asimilado a importantes miembros de la oposición. Esa oposición que apostaba a la fragmentación de Bolivia, esa oposición que organizaba grupos de choque contra los sectores populares, muchos de sus líderes hoy están en el gobierno. Son, ojo con esto, son importantes dirigentes de organismos gubernamentales. Hay varios de los cuales incluso son senadores, diputados de la República. Entonces, este último aspecto, como que de alguna manera también ha desprestigiado al gobierno, porque la gente dice, ¿cómo pues se van a aliar con ex neoliberales? De repente el gobierno lo está haciendo con el ánimo de demoler completamente a la oposición, pero también importantes sectores de la población cuestionan mucho esta cuestión, porque dicen cómo pues se va a hacer alianzas con los verdugos de ayer, con los neoliberales de ayer, cómo se va a hacer alianza con aquellos que nos reprimían, nos golpeaban, con aquellos que querían dividir el país. Pero en general esto el gobierno lo ha manejado hasta cierto punto de manera exitosa, porque ha logrado en los hechos eliminar a buena parte de sus potenciales opositores, antes de la oposición, ahora parte del gobierno. Sí, Alex, creo que con eso ya un poquito más estamos viendo el panorama. Tenemos algunas notas referente al estatus económico, que también, aparte de esta bonanza económica en general que tiene Bolivia, este estatus económico también se traslada a determinados personajes. Hay una nota donde dice que Bolivia tiene 205 súper ricos en la fortuna, con más de 25.000 millones en su haber, donde los más ultra ricos, según la UBS, que es una organización que se dedica a hacer el ponderado de la riqueza de millonarios en el mundo, dice que Bolivia es el tercer país con la población de multimillonarios que ha crecido más en América del Sur, luego de Argentina y Ecuador. En este aspecto, ¿cuál sería ese cambio? Como tú dices, han podido cooptar a un sector de la oposición, pero también tiene que ver con los intereses económicos en la política. ¿En qué nivel hay una relación también con los convenios, tratados económicos que tiene con China? ¿Se ve eso? ¿Se observa esa situación en Bolivia? En general, a nivel de los sectores populares no se observa mucho la situación que tú has señalado, mi estimado Osvaldo, porque la población está centrada en cuestiones más inmediatistas que hacen a su sobrevivencia y desarrollo. Lo que sí es un hecho es que el país, decía hace buen rato, más atrasado de la región económica, industrial, científica y tecnológicamente es Bolivia, y entre otras cosas eso refleja de que a lo largo de todo el proceso fundacional y del desarrollo de la República Boliviana, aquí no se ha forjado una burguesía como tal. Eso hace de que la burguesía se ha distinguido por ser pírrica, pigmea, y también eso se ha reflejado en que hemos tenido un Estado débil. El Estado boliviano también ha sido uno de los más débiles, por no decir el más, y hoy por hoy sigue siendo lo propio. Con todo lo que significan las políticas gubernamentales y estatales en la última década, hay un sentido de integración nacional, del mercado interno. Los afanes separacionistas de fragmentación del país prácticamente yo diría que han sido superados, no del todo, pero sí en buena medida, y eso hace de que
entonces tengamos una mayor fortaleza económica y por consiguiente también fortaleza social y mayor integración nacional. El país económicamente ha mejorado mucho en los últimos años, mi estimado Osvaldo, y lo bueno de que con todo lo que por ahí se habla, se especula de que hay denuncias, hay enriquecimiento de nuevos actores políticos, incluso que están en el gobierno, etcétera, lo que la ciudadanía siente, muy a pesar de la existente pobreza y extrema pobreza, es que su calidad de vida ha mejorado. Ojo con eso, ha mejorado. Solamente permítanme que te dé 3 datos para tener un panorama mucho más claro. Cuando entra el presidente Evo Morales, el sueldo mínimo aquí era de $60. Ojo, $60. Hoy el sueldo mínimo se ha cuadruplicado, es casi $240. Primera cuestión como dato. Segundo, cuando entra el presidente Evo Morales, los más altos funcionarios del sector estatal, llámese presidente, ministros y otros, su sueldo superaba los 28,000 bolivianos. Estamos hablando, para que me entiendan, actualmente superaba los $4,000, pero además recibían complementariamente otros ingresos por concepto de dietas y otro tipo de privilegios, lo que hacía de que los gobernantes ganaban tranquilamente, y te hablo de hace casi una década, arriba de $5,000. Rectores, profesores universitarios ganaban tranquilamente $3,000. Ojo, hace 10 años. Entonces entra el señor Evo Morales y dice: vamos a aplicar una política de mejor redistribución de la riqueza social, es decir, de todo lo que produce el país. Y dice: me voy a bajar el sueldo a $2,000 y este va a ser el sueldo más elevado que se pueda percibir en la administración público-estatal. De manera tal que el sueldo del presidente, de ministros, de diputados, senadores y otros altos funcionarios de distintas instituciones, entre ellas las universidades estatales, van a ver que sus sueldos de 30, 25, 22, 21, 18, 16 caiga a 14,000 bolivianos. Que ojo, se puede vivir o se podía vivir medianamente bien con ese monto aquí en Bolivia. No olvidemos que este país es el más barato de la región. Y en ese entendido, bajan los sueldos más elevados y suben los más bajos. Eso la población lo va a ponderar mucho porque dice: aquí hay una especie de política de mayor equidad para que los de abajo ganen más y los de arriba ganen menos. O sea, eso ha calado mucho en la población. Hoy por hoy el sueldo mínimo está de 100,640 bolivianos, que equivale más o menos a $240. Las cosas en general han subido, sin duda alguna, pero la gente ve que sus sueldos han mejorado. Desde los últimos 3 años, producto de que Bolivia está en una estabilidad económica, lo que incide en mejor calidad de vida, sino para toda la población, para una parte de la misma. Por ejemplo, el gobierno ha tomado la decisión de dar el doble aguinaldo. Ya son 3 años que los trabajadores de la administración pública y privada reciben un doble aguinaldo. Digamos, yo, profesor universitario, gano $1,000 al mes. En diciembre mi aguinaldo sería de $1,000, pero como hay un doble aguinaldo que dice que es para incentivar la economía, dinamizarla y por tanto mejorar todo lo que es la actividad económica del país, entonces ya no me han dado 1,000, sino me han dado $2,000. ¿Eso qué significa? Que si un obrero gana $240, a fin de año le habrían dado $480 extras por concepto de aguinaldo. Pero por otro lado, si un senador de la República gana 20,000, le han dado 40,000. Y si eso lo convertimos en dólares, más o menos le han dado $6,000 solamente en aguinaldo. Pero mientras un senador, un alto funcionario de la administración pública ha recibido en promedio $5,000 en aguinaldo, un obrero, fíjate, apenas ha recibido 500. Y si hacemos una diferenciación de 500 a 5,000, la diferencia no es pequeña, es abultada. Estamos hablando de 10 ahora. Entonces son esas pequeñas situaciones que se dan en el país.
No, efectivamente, tú de manera inteligente lo has hecho notar, que aquí en el país prácticamente no hay una burguesía, y lo que se está queriendo hacer con este gobierno es impulsar una burguesía fuerte. Eso de una u otra manera podría explicar la presencia de nuevos ricos en el país, gente que se apropia de la acumulación originaria del capital, gente que se apropia de las políticas benefactoras que está dando el actual gobierno para impulsar una nueva burguesía, o gente que también, a pesar de todo lo descrito, se beneficia mucho de la plusvalía del trabajo no remunerado al obrero, al trabajador. Eso explica claramente la composición social, ¿no es cierto?, de esta burguesía emergente en Bolivia, que se está congregando en este gobierno también, que está generándolo, tenga esa intención o no, pero el hecho mismo es de que se está generando. La relación con China, ¿cómo está? Porque al parecer hay bastantes inversiones y bastantes relaciones económicas con China, ¿o no? ¿No es así? Sí, efectivamente, Osvaldo, la inversión en cuanto a presencia china en Bolivia es bastante importante. El gobierno en los últimos años hasta cierto punto se ha desligado de la Unión Europea, de Estados Unidos, y ha puesto los ojos y ha materializado incluso aquello con China, y también entiendo con Rusia e Irán. Por ese lado están apuntando las cosas. El problema en todo caso reside en que, si bien es cierto hay importante inversión china en el país, toda esa inversión desemboca en una política extractiva, vale decir que no se está invirtiendo como correspondería en lo que podría ser desarrollo industrial, desarrollo técnico-científico. Buena parte de la inversión china se está focalizando en extraer recursos naturales, principalmente en el sector minero, y eso está llevando a que, como muy bien lo decías tú en un primer momento, Bolivia esté buena economía, producto de buenos ingresos económicos, que con esta crisis económica mundial por si acaso han disminuido también. No somos una isla, por tanto nos afecta la crisis económica planetaria. Pero por otro lado, nosotros estamos preocupados, mi estimado Osvaldo, porque en pleno siglo XXI nuestros países no solo deben reducir su economía política extractiva, porque tú sabes que los recursos naturales, principalmente no renovables, llámense minerales, llámense gas y petróleo, en unos años o décadas se nos van a agotar, y la gran pregunta es: ¿y luego qué vamos a vender? Por tanto, acá importantes sectores de la población también reclaman de que las inversiones extranjeras deberían de focalizarse en procesos de industrialización que nos permitirían poner en acción todo lo que es la ciencia y la técnica manifestada en industria, para que nosotros podamos tener nuestras propias industrias, por ejemplo, en alimentos, en producir algunos artefactos electrónicos, en producir papelería, y etcétera, etcétera. Entonces, la inversión china es bastante fuerte, pero insisto, lamentablemente se está direccionando solamente a extraer recursos naturales, y muy poco, por no decir inexistente, en procesos de industrialización. En el caso de Irán, hay una inversión muy básica, muy elemental, pero la hay. Lo bueno que Irán de una u otra manera está ayudando al país en procesos de asesoramiento científico y técnico. Hay traslados, si tú quieres, Osvaldo, de tecnología iraní, incluso China. Eso explica por qué acá estamos ensamblando celulares, tablets, computadoras, en función de cubrir el mercado, la demanda nacional. Eso me parece interesante, al menos que haya una especie de traslado tecnológico, que si bien es cierto es pequeño, pero al menos hay alguito de eso. En materia de salud, por ejemplo, entendemos que Irán da cierta asistencia, cierto asesoramiento, y eso es bueno. En el caso de Rusia, la inversión no es mucha, pero la hay, y en ese entendido, por ejemplo, se habló de que en Cochabamba, que queda en el centro del país, se iba a instalar una fábrica
de fusiles Kalashnikov, y que incluso la idea era de que se iba a hacer transferencia tecnológica para que Bolivia en ese plano militar también pueda fabricar su propio armamento ligero, ¿no? Básicamente por ahí pistolas, por ahí algunas ametralladoras, fusiles. Eso, que sepa, está en trabajo. También estos países de una u otra manera están invirtiendo en lo que significa ayuda para infraestructura. Aquí dando mucho la infraestructura en lo que significa construcción de carreteras, puentes, hospitales, y de una u otra manera también se tiene la cooperación de esos países, fundamentalmente de China y complementariamente alguito por ahí de Rusia. Sí, estamos viendo claramente que en la parte de las inversiones de la infraestructura en Bolivia está avanzando o está vertiginosamente desarrollándose, donde, por ejemplo, el gobierno de Bolivia asegura que Alemania y China tienen intereses en financiar el tren bioceánico, que es una de las cosas que vamos a pasar a ver, el tema del conflicto con Chile sobre la salida al mar. Pero ya hay inversiones y hay una necesidad del pueblo y del gobierno y del Estado boliviano en desarrollar sus relaciones económicas, y tiene que ver con que pueda tener una salida al mar. Es un punto que vamos a ir desarrollando en la segunda parte, querido Alex. Muy bien, mi estimado Osvaldo. Quiero ser voz de esperanza y con mi canto poder expresar la ilusión que tiene más de un siglo, el claro anhelo de retornar al mar. La ilusión que tiene más de un siglo, el claro anhelo de retornar al mar. Yo quiero ver caminos que mañana guían mis pasos ungidos de paz, hasta llegar al sueño añorado y retornar al ansiado litoral, hasta llegar al sueño añorado y retornar ansiado al litoral. Hasta el mar hoy voy a regresar, hoy hasta el mar mi voz de libertad. Grande es el sueño boliviano, pues mi país retorna al litoral. Hasta el mar hoy voy a regresar, hoy hasta el mar mi voz de libertad. Grande es el sueño boliviano, pues mi país retorna al litoral.
litoral. Grande es el sueño boliviano, pues mi país retorna al litoral. Bueno, estamos así continuando con Alex Chamán, profesor doctor en Sociología de la Universidad de San Andrés, de las Universidades del Alto y de La Paz. Estamos conversando, ya estuvimos viendo el panorama de Bolivia en el aspecto social, político y económico. Ahora queremos tratar en el aspecto su necesidad económica y política de la salida al mar de Bolivia, ese derecho de Bolivia a la salida al mar y el conflicto que claramente esto trae consigo de Bolivia con Chile en los conflictos diplomáticos, que ya hemos visto que la Corte de la Haya ha aceptado una demanda de Bolivia para que se pueda discutir sobre la salida al mar, el derecho al mar de Bolivia. ¿Cómo se analiza o cómo se ve ese aspecto en Bolivia? ¿Qué ambiente existe? Primero, Osvaldo, este es un problema, un asunto muy sensible en la población boliviana, porque muy bien sabemos que producto de la injusta guerra llamada del Pacífico, siendo su nombre más aceptado la guerra por el guano y el salitre, arrojó resultados, y esos resultados fueron devastadores, sobre todo para Bolivia y Perú. En el caso de Bolivia, perdió territorialmente el litoral, el departamento de Antofagasta, y por consiguiente quedamos sin acceso al mar, sin salida directa y soberana al mar, y nos convertimos en un país mediterráneo. Y eso ha incidido y sigue incidiendo en nuestra vida económica, en nuestras actividades, si tú quieres, incluso de turismo, e incluso en lo que hace a nuestra mirada más allá del horizonte que hace a nuestras fronteras. Eso influye hasta cierto punto incluso en la formación de la personalidad y de su visión del mundo. Y en el caso del Perú, bien se sabe que Perú perdió lo que hoy es Iquique, lo que hoy es Arica, e incluso el ejército invasor chileno no solamente tomó por asalto la capital, sino ocupó el país durante, 3 años. No olvidemos que la Biblioteca Nacional, símbolo de cultura, de educación, patrimonio de todo lo que era el legado educativo del Perú, también fue tomada por asalto por ese ejército invasor chileno. No solamente la incendiaron, sino que la saquearon, y buena parte de sus archivos históricos están hoy por hoy, estamos hablando de enero del 2016, en Valparaíso de Chile. Ahora, cuando nosotros hablamos muy rápidamente de esta guerra, de este infausto episodio histórico, hay que dejar bien en claro que el pueblo chileno no tuvo nada que ver con este acto político militar injusto, sino que detrás de la guerra estuvo la oligarquía chilena, sus grupos de poder político, la primera potencia del planeta y sus angurrias de sus grupos de poder, me refiero a Inglaterra, y fueron ellos quienes invadieron, viabilizaron esta guerra, y finalmente tenemos resultados devastadores para Bolivia y Perú, pero insisto, gracias a Inglaterra y gracias a la oligarquía y grupos de poder político chileno. Hoy por hoy, Bolivia una vez más demanda el acceso soberano al mar, y eso ha llevado a que, como muy bien lo has destacado, Osvaldo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se asienta en Holanda, en su capital precisamente, haya aceptado la demanda boliviana, pero esta demanda estaría ahora entrando a una segunda etapa que probablemente a fin de año se dé un nuevo veredicto para ver en qué medida se puede o no se puede obligar al país hermano de Chile a que se pueda sentar a negociar
con Bolivia sobre la salida soberana al mar. En otras palabras, esta determinación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya no ejerce un poder vinculante, es decir, no tiene la capacidad de obligar a que la otra parte de una u otra manera negocie y tenga una salida a la demanda boliviana. Simplemente va a tomar una determinación de decir: señores del Estado chileno, ustedes tienen que sentarse a negociar con Bolivia para ver en qué medida dan solución a esta demanda histórica. Nada más, mi estimado Osvaldo. Pero en definitiva, muy a pesar de todo, nosotros creemos que ha sido un triunfo político nuestro, porque además queda muy clarito de que Bolivia, cuando nace como república, nació por si acaso con mar. Bolivia durante décadas enteras ha hecho uso de ese mar, de sus bondades, de sus beneficios, y producto de la ausencia de una burguesía y de un Estado fuerte es que, fíjate este dato, para 1879, año en que se inicia la invasión chilena por asalto a Antofagasta, de cada 100 pobladores, 80 eran prácticamente chilenos y solo 18 eran bolivianos, 2 eran extranjeros. Es decir, la burguesía y el Estado boliviano se aplazaron históricamente porque no hicieron ejercicio de lo que eran y no hubo presencia de Bolivia en ese territorio. Y eso prácticamente facilitó las cosas a los procesos, si tú quieres, de ambición chilena, pero siempre demarcando que estamos hablando de la oligarquía y de sus grupos de poder. En ese aspecto, Alex, entonces no hay un ambiente todavía a través del pueblo o a través del gobierno que sea una prioridad del gobierno actual de que se resuelva en alguna medida o se apresure en efectivizar una salida al mar, o cómo se entiende. No, en realidad el gobierno actual y el pueblo desde hace muchas décadas son muy conscientes de la necesidad de tener acceso al mar, y en ese entendido siempre está en el tapete la demanda, la exigencia de ver por cuál mecanismo podríamos acceder al mar. Lamentablemente, decía, las condiciones, sobre todo jurídicas, legales, el derecho internacional no son muy favorables a nuestra demanda porque, insisto, no tienen la facultad, por ejemplo, para decir: señores de Chile, ustedes sí o sí tienen que darle una salida soberana al mar. La Corte Internacional de La Haya, lo sumo, lo que está diciendo es que, aceptada en esta primera instancia nuestra legítima, justa demanda, mañana seguramente va a refrendar aquello, al menos eso es lo que nosotros pensamos por aquí. Sin embargo, los grupos de poder chilenos a lo largo de la historia no han tenido una actitud de ser parte de la solución de este problema. Siempre han venido con una serie de justificaciones, una serie de pretextos para alargar tratativas, alargar conversaciones sobre el tema, mientras nosotros estábamos enfatizando nuestra demanda, nos organizábamos, desenvolvíamos un conjunto de trabajo de concientización para que la población boliviana conozca del asunto. La gobernante de Chile, la señora Bachelet, su canciller, ambos disque socialistas entre comillas, han estado más bien tratando de sostener que nuestra demanda era ilegítima, era injusta, no correspondía a la realidad. Por consiguiente han denostado nuestra justa demanda. Y ojo, que es gente que supuestamente es de izquierda socialista y que debería de manejar lo que es el internacionalismo, el hermanamiento entre los pueblos, las naciones. Por otro lado, hay que dejar bien en claro que Chile, al apropiarse de Antofagasta, no solamente tiene un lugar geopolítico muy bueno en términos de intercambio, si tú quieres, de bienes, productos a través del mar, porque tiene un lugar estratégico Antofagasta, sino que hay que señalar que Chile desde hace décadas percibe
millonarias cantidades de dinero producto de la riqueza del cobre que precisamente está ubicado en Antofagasta. Me explico. Chile percibe más de 40.000 millones de dólares anualmente por cobre, que históricamente ha sido cobre, nuestro cobre boliviano. Entonces algunos llegamos a pensar y a decir qué pasa con la gente de Chile, hablamos de los gobernantes, que además de haberse apropiado indebidamente de nuestro Antofagasta y dejarnos en una situación de mediterraneidad, a pesar de que están percibiendo ingentes cantidades de dinero de cobre boliviano, considerando de que Antofagasta fue territorio nuestro, ni siquiera tienen un ápice de mesura como para negociar y darnos una salida soberana al mar. Nosotros no estamos reclamando únicamente un espacio que nos permita acceder al mar y por consiguiente hacer uso de ese espacio para viabilizar procesos de importación, exportación, etcétera, etcétera. Entonces, mi estimado Osvaldo, acá somos muy conscientes de que nuestra demanda es muy justa, la historia nos acompaña, la justicia nos acompaña, pero desgraciadamente el derecho internacional muy poco puede hacer para que podamos acceder a nuestra legítima demanda. Y por otro lado, a lo largo del gobiernos de Chile en la práctica han sido gobiernos reaccionarios, gobiernos que se oponen a la integración regional, al hermanamiento de los pueblos, al hermanamiento de los países, y eso como que de una u otra manera nos hace ver que va a haber muy poca voluntad de los gobernantes chilenos para trabajar este requerimiento. No olvidemos también, Osvaldo, de que el escudo chileno muy bien dice por la razón o por la fuerza, y ellos de una u otra manera hacen gala de modo directo aquello, virtud a que nos agrade o no, Chile es el engendro del imperialismo en América del Sur, y es en ese entendido que se siente, no hablo del pueblo chileno, sino de sus grupos de poder, se sienten tan protegidos, tan soberbios, que muy poco hacen para integrar a nuestros pueblos. No olvidemos que durante la injusta guerra de las Malvinas, en aquel entonces Chile estaba gobernado por el mafioso y genocida de Augusto Pinochet, y hay que decirlo porque hay registros, testimonios que corroboran lo que voy a una vez más señalar, de que Chile, a través de su Estado, cumplió un papel hasta cierto punto decisivo para apoyar a las tropas inglesas y darle espalda a su vecino, que es Argentina. Chile, desgraciadamente, ha tenido en todas estas últimas décadas un comportamiento muy lesivo a los intereses de la región en su conjunto. Sí, eso también nos da pie para poder analizar el tema, el convenio de este Tratado de la Alianza del Pacífico, que es un marco económico y político que Estados Unidos está instaurando en América Latina. El Tratado del Pacífico, la TPP, está haciendo injerencia también en América Latina, y los que estaban llevando adelante una contraposición a este tratado justamente era Argentina, era Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil, pero con esta asonada de derecha, esta oleada de derecha que se ha venido, Argentina ya deja de persistir en una salida alternativa ante esta arremetida norteamericana de injerencia de los mercados en América Latina, se ve menguado en este sentido, y ya son pocos los países en América Latina que puedan dar una alternativa no imperialista norteamericano, quizás otra salida multipolar o bipolar, pero el camino al parecer está allanándose de parte de Norteamérica. Hay un aspecto importante en esta situación y queríamos saber cómo se ve esa perspectiva o cómo se siente esta oleada de derecha en América Latina desde una visión desde Bolivia. Muy bien, pero antecitos, mi distinguido Osvaldo,
Permíteme solamente precisar una cuestión sobre la cuestión marítima. Dado el panorama anterior, efectivamente el gobierno boliviano de una u otra manera está negociando con los gobiernos de Brasil y Perú la posibilidad de concretar el proyecto del tren bioceánico. Este tren bioceánico sería un golazo en términos de que sería muy bueno para favorecer no solamente procesos de importación, exportación, por tanto de mayor dinamicidad e integración económica para países como Brasil y Perú, sino también para Bolivia. Por eso que Bolivia está sosteniendo de que el proyecto del tren bioceánico debería de, como ya se ha planteado por parte del gobierno brasileño, partir de Santos, irse por Cerro Grande, pero también que llegue al puerto boliviano Puerto Suárez, para que se vaya al corazón económico de Bolivia, que es Santa Cruz, atraviese Cochabamba, que está en el corazón de Bolivia, luego pase por La Paz y finalmente llegue a Hilo. Entonces, nosotros consideramos esto interesante, pero también estamos pidiendo respeto a nuestra Amazonía, respeto a nuestra biodiversidad, porque hasta por ahí se ha estado planeando de que atraviese territorio boliviano y eso pueda afectar incluso a técnicos que están precautelando su biodiversidad. Entonces yo creo que si prospera el proyecto del tren bioceánico, va a favorecer de una u otra manera a Brasil, lógicamente a Bolivia y al Perú, y nosotros vamos a poder acceder al Atlántico a través de Brasil y al Pacífico a través del Perú. Esto como una alternativa a que no prospere en términos inmediatos nuestras negociaciones para tener salida soberana al Pacífico mediante lo que es nuestra demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Ahora, volviendo a la pregunta. Claro, para un poquito ahondar en esta situación, también para que podamos observar este punto. Mira, tú mismo estás expresando que efectivamente es una salida económica antes que una cuestión de territorio. Y está bueno verlo y analizarlo en este sentido, porque estamos viendo que las inversiones no vienen de Estados Unidos. Las inversiones que se están viendo para la infraestructura de este corredor económico, porque eso tiene que ser el ferrocarril, el corredor económico, está viniendo fundamentalmente de propuestas como China o Alemania, o sea, capitales europeos o capitales chinos. Y Estados Unidos está, por ejemplo, relegado de ello. Ahora a ver en qué medida este desarrollo de infraestructura en la economía, porque no solamente es la economía boliviana, sino también es la economía peruana y brasileña. Y la propuesta de China era de que donde pase la vía férrea va a ser todo el ámbito económico también de Perú, o sea, para poder recabar todas las inversiones que tiene China y en la cuestión de los commodities en Perú, las commodities que tiene con Bolivia y las commodities que tiene con Brasil. Es un objetivo chino en concreto, una aspiración también china de poder ingerir en la economía en Latinoamérica. Y esto está observado por Norteamérica, está observado, y también entramos a pie para lo que queremos conversar sobre el Tratado de Libre Comercio y también sobre el Pacífico, ¿no es cierto? Y todo lo que implica estos tratados económicos internacionales en la injerencia de la independencia económica de estos países. ¿Te parece? Sin la menor duda, Osvaldo, lo que tú dices es completamente correcto. Este proyecto del tren bioceánico fundamentalmente es un proyecto sostenido, si bien es cierto, por los grupos de poder económico, por los gobiernos, de alguna manera por organizaciones tanto brasileñas, bolivianas como peruanas, pero aquí lo que se ve claramente es que quien quiere apostar por mayor influencia en nuestra región es sin la menor duda China, y China está dispuesta a meterle con todo, porque ya desde hace varios años este país asiático prácticamente ha logrado desplazar la inversión, entre comillas, estadounidense, y hoy por hoy buena parte de nuestros recursos
naturales, sean estos renovables o no renovables, no están manejados en cuanto a su comercialización y exportación por las transnacionales estadounidenses, sino principalmente China. Por tanto, hay un claro desplazamiento económico de lo que es el capital imperialista yanqui, y hay una penetración vertiginosa y cada vez más importante de lo que hoy es China. Y si eso de una u otra manera puede contribuir a que haya mayor progreso de nuestros países, yo creo que bienvenido, hasta cierto punto sin duda. Y también lo decías tú, que esto de una u otra manera va a marcar lo que son las pugnas interimperialistas en el siglo XXI. ¿Eso qué quiere decir? De que hoy por hoy estamos viendo de que ya habiendo, si no echada a un lado la influencia estadounidense del todo, pero sí ha sido resquebrajada, producto de aquello el papel notable que jugó el extinto presidente Hugo Chávez, cuando gracias a su visión política, a sus decisiones políticas, gracias al armar una especie de bloques en América del Sur, se logró traer abajo el ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, que no era otra cosa que mayor intervencionismo económico y político en nuestra región, mayor penetración imperialista, mayor opresión, explotación, se trajo abajo, y el imperialismo estadounidense vio como alternativa impulsar el área de lo que tú has señalado, me refiero al Pacífico. Y en ese entendido, este asunto en los últimos años, si bien es cierto, no ha sido consolidado, pero ha tenido muchos problemas, al extremo de que hoy por hoy solamente están a nivel de América del Sur Chile, está Perú y está también Colombia. En ese entendido ya no han tenido la capacidad de envolver a toda América del Sur como sí lo querían hacer con el ALCA, y en esa correlación de fuerza me parece que Estados Unidos está saliendo golpeado, perdiendo espacios, terrenos, y de una u otra forma se está posesionando mucho mejor China. Ahora, lamentablemente en los últimos años se está viendo un debilitamiento de los gobiernos llamados populistas, reformistas, otros los denominan de izquierda, de aquellos que propugnan por el socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, y eso, mi estimado Osvaldo, está llevándonos a otra reconfiguración del escenario político, por tanto económico. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, desde acá de Bolivia, como con mucho pesar la derecha cavernaria argentina y la venezolana, ni siquiera en un mes del ejercicio del gobierno o de ciertos poderes, ya están arremetiendo con todo contra los sectores populares. En Argentina, según datos que estamos viendo, ya han habido despidos de más de 18,000 personas. Detrás de cada persona hay familias. Eso va a incidir en que haya no solamente mayor violentación a derechos y beneficios, derechos laborales y beneficios sociales, sino también que se ve en perspectiva lo que le espera al pueblo argentino, es decir, una arremetida contra las masas populares, contra el pueblo argentino, por gobernantes que en todo este tiempo han llevado adelante un neoliberalismo a ultranza, en desmedro de las mayorías, en desmedro de la sociedad en su conjunto del país, y solamente para favorecer a los grupos de poder. Y no olvidemos que el señor Macri tiene una tendencia que a estas alturas se lo podría catalogar como proimperialista yanqui. Entonces, en los últimos años hemos visto ciertos importantes avances, pero con la llegada de gobiernos proimperialistas y neoliberales vamos a tener retrocesos. Y no solamente es el caso de nuestra hermana Argentina, sino también es el caso de Venezuela. Tienen ahora ellos mayor fuerza en lo que significa la asamblea allá en el hermano país bolivariano, y fíjate, a los pocos días de estar
teniendo protagonismo en esta asamblea, se han atrevido a mandar a sacar todos aquellos retratos en los que estaba no solamente el comandante Hugo Chávez Frías, sino también nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, estas expresiones, si bien es cierto, son muy canallescas, son muy inmediatas, ya nos están pintando de cuerpo entera lo que es el retorno de los vendepatrias, de los neoliberales, de los proimperialistas, de los antipueblos, de todos aquellos que quieren afianzar la explotación, la opresión, y lógicamente eso nos debe de preocupar muchísimo, porque si bien es cierto, los gobiernos populistas que hemos tenido en los últimos años y que aún los tenemos, no son la maravilla completa, pero al menos viabilizan ciertas demandas de los sectores populares, viabilizan ciertas políticas en función de la sociedad en su conjunto, en función de la nación, y yo creo que eso representa un avance. Y lo que hoy por hoy se está gestando con la nueva derecha, tanto en Argentina como en Venezuela, nos marca lo que va a significar el retorno de los neoliberales y de los vendepatrias. Ese es el contexto donde estamos viviendo, por eso la preocupación y por eso la pregunta y esta entrevista de cómo es que Bolivia se está perfilando en el aspecto económico y político, porque tiene que ver con que hay una oleada de derecha en América Latina y cómo afecta o cómo hay una intromisión de esa oleada en el gobierno de Evo Morales. Y esto, al parecer, de todo esto, de esta entrevista, que se puede reducir, que efectivamente en el pueblo de Bolivia existe un apego a esa política que ha podido vertebrar Evo Morales, pero que todavía también existe una, como tú dices, no hay una definición de sí a continuar la política de Evo Morales, porque en las estadísticas, como tú mencionabas, están todavía de 50-50%. De continuar el gobierno de Evo Morales o no. De ahí mi preocupación y las preguntas que insistentemente te he hecho, Alex, el de ver cómo está la ofensiva de esta oposición. Como tú nos has podido relatar magníficamente, al parecer no hay una composición organizada, pero sí hay, como tú lo refieres, una injerencia norteamericana, y de hecho van a armar a uno u otro aspecto, pero no viene del lado de las fuerzas internas que tiene Bolivia, sino seguro van a hacerlo de otra manera, como lo han hecho, como es la historia de Norteamérica, es de querer ingerir de una u otra manera en las políticas en los gobiernos de Latinoamérica. Así es el panorama como lo estamos viendo, y de una manera también para ir cerrando estos puntos. Alex, ¿qué te parece? Sí, completamente de acuerdo, mi distinguido Osvaldo. Lo bueno que con todo esto los pueblos aprenden la lección, se concientizan, y es el caso de Bolivia. El pueblo boliviano es muy consciente de lo que nos hicieron los gobiernos ayer, lo que está haciendo este gobierno, que con sus fortalezas y debilidades ha contribuido a mejorar la situación económica, no solamente para la nación, para la sociedad en su conjunto, sino también para los sectores populares. Pero también hay que dejar bien en claro que gobiernos como los de Venezuela, gobiernos como los de Ecuador, Bolivia, por ahí Argentina, entre otros, que han tenido elementos importantes en términos de que han apostado, o sobre todo por las mayorías, tienen marcadas limitaciones, y que por los vaivenes de la economía, por los vaivenes de la política, todos esos importantes avances se pueden venir a pique de un momento a otro. Y la pregunta del millón que podríamos hacernos es: ¿qué debemos de hacer para contrarrestar retornos de gobiernos espurios, gobiernos en contra de nuestras naciones, pueblos? Y ahí yo creo que los pueblos tienen que ser conscientes, y la historia del siglo XX nos demuestra con creces que si queremos forjar nuevas sociedades, nuevos sistemas, tenemos que apostar por forjar organizaciones revolucionarias para luchar por la sociedad socialista, en la que conquistemos el poder político, construyamos un nuevo Estado, un nuevo poder, un nuevo ejército, nuevas organizaciones políticas, sociales, una nueva educación,
y marchemos resueltamente a construir la sociedad comunista. Yo creo que solo así podemos aspirar y pensar en una sociedad nueva sin peligros de restauración. Y si mañana más tarde construimos la patria socialista en la que se invierten los papeles, porque los obreros y campesinos se van a hacer cargo de estas sociedades y van a tener a sus aliados como la pequeña burguesía, también llamada clase media, podemos pensar en que realmente vamos a transformar las viejas estructuras de la sociedad capitalista en nuevas estructuras socialistas que mediante procesos de revoluciones culturales vamos a contrarrestar lo que podrían ser afanes de restauración, afanes individualistas, egoístas, y marchar a la sociedad comunista. Yo modestamente soy partidario de esta última alternativa y creo que nuestros pueblos deben de tener como faro aquello, porque mientras estemos en la democracia capitalista, en la democracia representativa, donde vienen gobiernos entre comillas de izquierda, luego de derecha, van a pasar años y años, nuestros países van a estar envueltos en el saqueo, en el despojo, nuestros pueblos en la miseria, en la explotación. Y yo creo que nuestros países, nuestros pueblos no apuntan a eso, sino a construir sociedades de verdad, plenas, de plena justicia, de plena dignidad, de plena igualdad. Y yo creo que eso nos ofrece el socialismo como antesala de la sociedad comunista. Marchemos a eso aspiraba el comandante Che Guevara, eso aspiraba Aníbal Ponce, argentinos ellos, eso aspiraba de algún modo Salvador Allende, eso aspiraba, si se quiere, José Carlos Mariátegui y tantas personalidades que ha parido nuestra América del Sur, mi querido Osvaldo. Sí, efectivamente, estimado Alex, con esto nos da pie para el apéndice y para terminar esta entrevista, esta fructífera entrevista que hemos tenido contigo para conocer el panorama de Bolivia y nos permita tener siempre conocer sobre las realidades del hermano país de Bolivia. Y habrá oportunidad para ir en todas las siguientes entrevistas que vamos a tener contactos contigo, de analizar diversos tópicos de la realidad en América Latina. Secuencias de entrevistas que vamos a tener contigo. Un abrazo grande, Alex, y gracias por tu deferencia, el de siempre seguir nuestra invitación. El agradecido soy yo, mi querido Osvaldo, y digo agradecido porque me place inmensamente a través de este importante medio llegar a sectores del pueblo argentino, sectores nuestros, gente nuestra, y no solamente argentinos, por ahí paraguayos, por ahí peruanos, ecuatorianos, con ciudadanos bolivianos. Y aprovecho, pese a que estamos ya en la tercera semana de enero, a hacerles llegar 1 millón de felicidades y los mejores deseos de prosperidad para este 2016, y dejar bien en claro que en medio de torbellinos, de problemas, en medio de huracanes, de limitaciones, de dificultades, siempre debe de prevalecer en nosotros la fe, el ánimo, el optimismo, el entusiasmo para superar todo tipo de barreras, limitaciones y problemas, y seguir bregando, peleando, batallando por hacer realidad nuestros anhelos, sueños, aspiraciones, objetivos, y sobre todo engrandecernos como seres humanos, porque nuestros países, nuestro planeta necesita del concurso de los mejores hombres y mujeres para forjar una nueva y justa sociedad. Muchísimas gracias, lo mejor de lo mejor, y estamos en otra ocasión, mi estimado Osvaldo. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primavera, palomita, y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre.
envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, y envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi delirio. Ahora volemos libres, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita, la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, y envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Cada día, nuestra señal se propaga más lejos gracias a tu preferencia. Ubícanos en cualquier parte del mundo. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Síguenos a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web www.perspectivainternacional.net